Hola audiencia, encantados, muchas gracias que compartan con nosotros este podcast hoy dedicado a la narrativa y a una disciplina llamada narratología que nos va a gustar compartir con ustedes a partir de esta reunión con algunos integrantes del Centro de Estudios de Narratología. De hecho, están invitados el presidente del Centro de Narratología, el doctor Daniel Altamiranda, y la doctora María Laura Pérez Gras. La profesora Gras está con un problemita de retraso de conexión, entonces vamos a iniciar este programa con Daniel Altamiranda. Hola Daniel. Hola, mucho gusto, ¿cómo te va? Bienvenido, estás en Buenos Aires, Argentina, y nosotros aquí en Phoenix, encantadísimos de tenerte. Y bueno, vos sos también parte de Phoenix, ¿no? De Arizona. Contanos brevemente, ¿por qué? Sí, yo accedí a Arizona en 1987, cuando recibí una beca Fulbright para hacer estudios de posgrado allá, y allá hice mi primer doctorado. Y después, aparte de haber viajado muchas veces a Phoenix, volví en el 95 hasta el 97 como profesor visitante en mi vieja y amada ASU. ASU, bueno, y de alguna manera, bueno, estoy ligada también a tu historia porque a través de vos es como me conecté con ASU y con Phoenix y terminé quedándome acá, ¿no? Así que hay una larga historia, pero esta larga historia tiene también que ver con el Centro de Estudios de Narratología. Vos mencionaste tu primer doctorado, y ¿cuál es tu segundo doctorado, Daniel? No, el segundo doctorado es el doctorado que estaba haciendo acá en Buenos Aires y que continué apenas volví. Y era un doctorado distinto porque era en la especialidad de letras, por supuesto, pero hacía estudios españoles. Y me dediqué básicamente a editar un texto de Calderón, del cual hice la edición crítica. Magnífico. Tengo acá, para ampliar la presentación de tus actividades, sos un profesor especializado también en teoría y críticas literarias, en literatura española del siglo de oro, que de ahí está tu doctorado. Has sido, como dijiste, profesor visitante en Arizona State University y actualmente sos profesor de literatura inglesa y estadounidense en la Universidad Católica Argentina. Sí, sí. Desde 2005 detentás la presidencia del Centro de Estudios de Narratología, y este año 2005 es para el centro una fecha muy especial porque es cuando la fundadora fallece, que su nombre Petrona Domínguez de Rodríguez Pasqués, conocida por muchos familiarmente como Miñón Domínguez, ¿no? Claro. Y desde entonces, bueno, han continuado en estas tareas, ¿no? En estas labores, un equipo realmente fabuloso que fue el que acompañó a Miñón en estos inicios del Centro de Estudios de Narratología. Y, sí, en realidad, si te cuento brevemente en qué consistió el periodo en el que ella rigió el centro, ella lo inauguró como idea en 1993. En realidad venía ya trabajando con la narratología desde antes, y en ese momento se armó el Centro de Estudios de Narratología y presidió, obviamente, ella el grupo, que fue un grupo muy activo,
en cuanto a la apropiación de los conocimientos de la narratología y, por supuesto, lo volcamos en términos de hacer cada 2 años un simposio internacional que era muy numeroso, muy importante, y por supuesto llevó hasta el momento de que la vida se le fue y nos dejó sin ella, y tuvimos que reorganizarnos para poder continuar. Y desde el 2005-2006, que me tocó a mí ser presidente, y es la actividad que todavía realizo. En realidad hubo muchos cambios en la narratología desde el momento inicial hasta los momentos posteriores. Y eso es algo que tiene que ver en particular con el modelo narratológico que hemos empleado. Si querés cuento un poquito cómo es la historia. Por favor, Daniel, gracias. Básicamente hay dos estructuraciones para revisar los contenidos de la narratología o la narrativa. Uno es el modelo original que de alguna manera responde a lo que había sido el modelo de las universidades que se crearon en el Nuevo Mundo, por ejemplo, y es el modelo alemán. Un modelo muy afincado en la argumentación, que era el criterio básico con el cual se armaba el conocimiento. Pero algo que tiene que ver con Phoenix, que tiene que ver con los Estados Unidos, que tiene que ver con América, es que hay otro modo, que es el modo narrativo, y cómo la narración viene a constituir una modalidad que de alguna manera construye nuestra realidad. De esta modalidad se ocupa en última instancia la narratología. Pero por supuesto surgió en su momento formada dentro del modelo alemán. En consecuencia era un modelo argumentativo y un elemento que tiene que tener ese modelo es una enorme conceptualización de conceptos para después aplicarlos. En consecuencia, en este modelo, que es el modelo estructuralista, se fundó esta disciplina desde 1972 o 73 hasta 1990, un gran periodo en que se produjo esto. Nosotros asistimos a la finalización del modelo estructuralista y después se empezó a desarrollar otro modelo, que era un modelo más amplio, un modelo postestructuralista, y eso nos permitió empezar a explorar otras condiciones que se dan con la narratología. Entonces, en eso estamos. Estamos tratando de hallar cuáles son los modelos actuales para reconocer los textos narrativos. Por ejemplo, y ya cierro la boca. No, por favor, no, te escuchamos. Muy Por bien. ejemplo, el último congreso de simposio que hemos hecho nosotros hace un par de años, hemos explorado las condiciones que se fijan en el modelo que me parece a mí y a algunos otros más atractivo, que es el modelo metaestructural o metamoderno en particular. Entonces hay un conjunto de trabajos que son importantes y que van a seguir probablemente a fin de año o el año próximo. Algo que suele ocurrir cuando se pretende hacer trabajos de narratología es que muchas veces se lo
la metodología que se elige es más bien relacionado al análisis del discurso. Entonces, ¿qué diferencia podés puntualizar entre el llamado análisis del discurso y la narratología? Básicamente. En principio, la cuestión tiene que ver con una orientación que analiza no tanto lo que pasa con el análisis del discurso, que es importante tener en cuenta, sino la presencia de lo narrativo en todas las manifestaciones culturales. Por ejemplo, algo que se ha dado en un grupo de nuestro centro es una importancia significativa con las con lo que pasa en el teatro, en la actividad dramática. Es cierto que la actividad dramática tiene un gran componente narrativo que es llevado a la escena a partir de la visualización que puede tener eso en materia corpórea. Pero sí, no hay duda que una obra se constituye desde una pequeña anécdota. Entonces hay un principio, hay un desarrollo que va a plantear lo que sucede con los personajes y hay un final. Y eso constituye un relato. En consecuencia se puede ver allí como hay un relato. Ahora bien, si uno analiza otro tipo de textos, hay enorme cantidad de textos poéticos que tienen que ver con la estructuración narrativa, porque es un modo de plantear esa experiencia personal como experiencia estética. Y dejando de lado estas dos modalidades, que podríamos llamar casi marginales, el resto tiene que ver con lo específicamente narrativo, que a mí me parece que es algo que nos constituye absolutamente. Y no solo en su origen, que era la literatura, sino en todas las manifestaciones cada vez más crecientes que dejan de lado la concepción literaria para meterse más en otras cosas. Ahí está, entonces, sí. Perdón, Daniel, lo que es el análisis del discurso cinematográfico, el pictórico, ¿no? El musical incluso, también hay estudios sobre música desde el punto de vista narratológico. Sí, yo en realidad podría recordar a uno de las grandes personas que estuvieron en el primer simposio, ya hace muchísimos años, que era Quibé Varga, un erudito europeo, y él analizó en un momento dado cómo era la narratología de textos que no tenían lenguaje, de textos que eran pictóricos básicamente. Y ya desde el momento inicial había una combinación de cosas, pero en particular en los últimos años hemos avanzado mucho en otros objetos para estudiar. Por ejemplo, el manga, por ejemplo, las novelas gráficas, por ejemplo, las historietas, por ejemplo, la pintura. Muy bien. Acá hay preguntas de nuestra audiencia para vos, Daniel. Ah, mira. Bueno. Carmen Urios te pregunta, ¿cómo se exporta entre comillas, ¿no?, la narratología a la sociedad? Estoy pensando en la creación de discursos políticos y dentro de ellos los bulos. No sé lo que son los bulos. Los bulos son fake, ¿no? Cuando se hace eso sí. En realidad no es que se esté exportando lo específicamente narratológico,
sino que lo que se hace más creciente es exponer la narratividad. En todo, por lo que ya dije, todo lo que hacemos de nuestra vida tiene mucho que ver con lo narrativo. En gran medida uno, cuando recuerda algo, lo recuerda en función de un relato, y un relato que está armando. Y por supuesto, ese armado del relato tiene que ver con una posibilidad que es ideológica. Y ahí, por ahí encuentro el mensaje o la respuesta a darle a Carmen. No significa que sea una verdad absoluta. Es una verdad relativa. Relativa porque un individuo lo plantea de un modo. Y por supuesto, a este individuo se pueden sumar muchos otros que adoptan la misma actitud. Pero en realidad, si hubiera que hablar narratológicamente del resultado de esos discursos, y ver así cómo se importa, lo que hay que tener es mucha actitud de crítica para entender lo que sucede. En particular cuando se habla o se sostiene un discurso que de alguna manera se presenta como absoluto y no como relativo. Sí, sobre esto de exportarlo, transferirlo a la sociedad, a puntos tal vez más prácticos, tengo entendido también que hubo intentos, no sé si sigue instalado eso, de abrir clases, cátedras dedicadas a narratología en medicina, en el sentido de analizar la comunicación paciente-médico de una manera más profunda y perceptiva, ¿no? Y bueno, en realidad ahí tenés otra vez la narrativa del paciente que puede exponer lo que a él le sucede, lo que él ve. Y esa narrativa es escuchada por un experto, que es el médico, donde recibe datos que son significativos, pero además tiene que armarlos dentro de una lógica que corresponde a los problemas de salud que el paciente tenga. Ahora bien, esto resume en que exige bastante tiempo y mucho espíritu de escucha. En consecuencia, el problema no es narrativo en este caso, ni es narratológico, y en todo caso lo que le ofrece la narratología es el tiempo para atender. Yo recuerdo que los médicos acá en Argentina, tienen la idea o el concepto de que no pueden tardar más de 15 minutos atendiendo a un paciente. Bueno, acá a veces 10 también. Y en 15 minutos no hay tiempo de armar ese relato ni de construirlo. Exacto. Acá hay otra pregunta de Nelson Suárez. Ahora pasamos a poesía, ¿cómo un poema puro, un poema que construye las reglas de su construcción, es decir, un metapoema, puede albergar alguna estructura narrativa? En realidad hay poemas que son específicamente narratológicos como objeto, que son los que cuentan historias. Pero cuando se plantea como dentro de un poema, vos podés ver fragmentos en los que aparezca como ejemplificación o como desarrollo, ¿no?, algo narrativo dentro de una estructuración más pura, por decirlo así. En consecuencia,
la forma es extraer esos fragmentos y analizarlos y revisarlos en función de esa totalidad. Muy bien. Tenemos algunas fotos para ahora saltarnos a esa historia del Centro de Estudios de Narratología que vamos a compartir. Y vos, Daniel, también nos vas diciendo, avanzamos un poquito más a las fotografías, de hecho. Bueno, ahí tenés el primer simposio internacional que hicimos acá en Buenos Aires, y lo hicimos gracias a la Facultad de Derecho que nos facilitó sus espacios, y en este caso en particular estoy yo. No sé si me reconocen porque en esa época tenía pelo, pero la cosa es más o menos así. Estoy leyendo, reconoce, Daniel, no te preocupes. Estoy leyendo mi trabajo en este momento, y fue un verdadero honor estar en esa aula tan significativa e importante. Sí, hermosa para aula, todos, ¿no? magna. Vamos a la próxima. Bueno, acá. Bueno, acá tenemos uno de los primeros grupos que estaban en la actividad. Si mal no recuerdo, esto forma parte del edificio de Avenida de Mayo, que es una subsede de nuestra facultad, y están allí la segunda que se ve de color, de la izquierda, color marrón, qué sé yo, es Minión Domínguez. Después está la cuarta, que es una persona que debes conocer. Sí. y le tempore. Y le tempore. Después muchos de los colegas, y allá por el fondo estoy yo parado, siempre llevando mucho la cabeza en alto. Sí, ahí estaban, bueno, Diana Batalla, secretaria, Daniel Capano, vicepresidente, y bueno, y tantos Diana otros. Salem también. Diana Salem, tesorera. Estaba Zoraida González Barrilli. Sí, un número de profesores realmente insignes. Por ahí estaba escuchando una conferencia que da una profesora que ya ha fallecido, y estoy al lado de Susana Bonifacio, que colaboró con nosotros y colabora todavía con nosotros. Muy activamente también. Esto es en otro lugar. Esta foto corresponde a la Biblioteca Nacional, uno de los salones, y en un momento dado en que hicimos una reunión dentro de un simposio para darle para que sirva de homenaje a David Foster, un célebre profesor de la Universidad de Arizona State University también, ¿no? Y fue un homenaje. Ahí estaban distintos exalumnos y bueno, en mi caso de haber participado en la guía de mi disertación, de mi tesis doctoral. Claro. Este es otro simposio, el quinto, que ya es de 2009, donde estoy allí para presentar y escuchar a Teresita Frugone de Fritzsche, porque fue en buena medida en homenaje a ella que realizamos este simposio, ¿no? Sí, especialista en literatura argentina, con numerosos libros también. Sí. Numerosísimos, no numerosos. Sí. Bueno, y aquí estoy en otra reunión que creo que estamos en esta situación reunidos allí para hacer cobranzas. Sí, porque yo creo que es entrega de certificados. Hoy entrega de certificados, porque el primer trabajo que tuve dentro del centro fue ser el tesorero. Muy bien. Bueno, aquí tenemos la publicación de Modos Expresivos del siglo XXI, que fue
texto armado por gente del centro de estudios, pero que decidimos que todos los textos narrativos con los que íbamos a trabajar, sea de cualquier tipo, tenían que ser posteriores al año 2000. En consecuencia, trabajamos con textos vivos, con textos que eran producidos para dar cuenta de este mundo que nos toca vivir. Sí, y valga aclarar también numerosos libros que se han publicado con el material de los simposios, de los distintos simposios, coordinados un buen número de los últimos por vos y por Diana Salem también. Y bueno, realmente es un material sumamente interesante, valioso, que está a disposición, ¿no?, en las bibliotecas y creo que también en línea, ¿no?, en algunos casos. Algunos casos en línea, y hay algunas bibliotecas en Estados Unidos que contienen estos ejemplares, así se puede conseguir. Y eso tiene que ver en última instancia con lo que pasa en esta foto, porque si mal no recuerdo es la Universidad de El Salvador, sí, que es una universidad con la que nos hemos asociado, por decirlo así, y en última instancia que nos abriga, dándonos la posibilidad de exponer nuestros trabajos, y además ha empezado a desarrollar una tarea específica con la narratología dentro de la universidad. Aquí estamos algunos de todos nosotros, ¿no? Exactamente, sí. Bueno, aquí tenemos la Universidad del Salvador está realmente haciendo un enorme trabajo de apoyo, y la Universidad Católica Argentina también. Y también, ¿no?, también la Universidad Católica, donde de alguna manera represento yo, porque coincido con las dos actividades, y me parece que ha sido un instrumento positivo. Esto en particular es importante, atención. Es para el simposio, que es el 11º simposio internacional, que se llama Críticos y Crítica de la Narratología Aplicada. Porque hemos definido en este sentido algo que de alguna manera nos permite empezar a vernos desde una perspectiva crítica, pero no como personas que hacemos narrativa, aunque la hagamos todo el tiempo, sino como personas que estudiamos la narrativa desde una perspectiva narratológica. En consecuencia, es una especie de metacrítica que tiene que ver en particular con eso. Y la idea tiene que ver más que nada, no con solo estudiar textos y ver qué pasa con los textos narrativos que pueden ser de cualquier tipo, sino ver en qué medida nuestra perspectiva hace que ese texto se constituya de ese modo. Y acá tiene que ver con esa cuestión muy experimental, afincada en particular en cuanto a nosotros como críticos. También podría ser tomar algún crítico en particular que desarrolló esta actividad con algún texto en particular y hacer un estudio sobre ese crítico. Está dedicado a Franz Kafka, ¿no?, también, como en tema. Parte, una de las cuestiones es que se ha tomado a la figura de Franz Kafka porque cumplimos 100 años de su desaparición, pero es una desaparición física porque en realidad se ha mantenido vigente todo este siglo, ¿no? Así es. Entonces recordemos las fechas de este simposio y tengo entendido que sigue abierto hasta el
30 de junio la Hasta, recepción de hasta el 30 de propuestas. junio se aceptan las propuestas y nosotros tenemos una costumbre que no se aplica demasiado en nuestro país, que es, una vez que se acepta la propuesta, damos una segunda fecha para que se acerque el trabajo escrito. Y el trabajo escrito, cuando es leído, ya ha sido muchas veces comentado. Ya ha sido comentado por 2 personas de nuestro grupo que solicitan, si hace falta, alguna precisión o algo específico y que asegura un cierto nivel de la cantidad de trabajos que presentamos. Así que La bueno, fecha, tengo entendido, perdón, 25 a 28 de septiembre, ¿no? De en este año. realidad no va a ser 25 a 28, sino va a ser 24 al 27, Ok, porque muy bien. hacemos de martes a viernes para dejar libre el sábado y poder hacer visitas en la ciudad. Excelente. Y los interesados también pueden, en narratología en general, pueden acercarse a un blog, ¿no? Del Centro de Estudios de Narratología y en Sí, Facebook. sí, tenemos varios mecanismos para ser reconocidos. De hecho, hay muchas noticias que se dan en relación con esa actividad, ¿no? Perfecto. Y también el Centro de Narratología organiza conferencias, reuniones y tengo entendido también en forma híbrida, o sea que gente de distintas partes del mundo pueden asistir a estas actividades. Sí, en realidad la cuestión es que gracias al apoyo de la Universidad de El Salvador se han logrado establecer, digamos, que todo sea a la vez personal y digital. En consecuencia, se accede a nuestras comunicaciones, a nuestras charlas, desde la perspectiva digital. Y quedan incluso ¿cómo se llama? YouTube, los programas que hemos desarrollado. Esto en realidad viene con algo que desde el pasado se fue haciendo y fue reactualizándose, modificando con el paso del tiempo. Y tiene que ver con 2 cosas. Por una parte, la elaboración de una perspectiva que sea original, que sea novedosa, que sea atractiva. Y esa actividad nos conduce necesariamente a hacer algo que durante los años en que no hacemos el simposio sea un modo de difusión. Y ahí vienen las conferencias, las charlas, las conversaciones, incluso se da la presentación de material o de libros en particular. Y por Perfecto. supuesto, Sí, perdón. aparte de esto, está la colección de los 10 tomos que ya hemos organizado con otras personas. Excelente. Acá hay comentarios. Daniela Guerreño, saludos y cariños desde Argentina. Carmen Urioste hace otra pregunta. ¿Se han estudiado narratológicamente textos escritos con inteligencia artificial? No que yo sepa todavía, pero habría que llegar a hacerlo. En realidad, en particular, a mí me ocupé del tema de la inteligencia artificial tratando de generar textos académicos, pero no de una perspectiva crítica para ver qué pasó o qué sucede con esos textos. En realidad es un terreno para abrir. Sí, sin duda, sin duda. Así que bueno, estamos ya con el tiempo para
ir cerrando. Y bueno, entonces recordamos este simposio internacional, es del 24-27 de septiembre. Pueden, bueno... Es un simposio bimodal. Bimodal, eso es importante. Y además tiene que ver con las personas que acceden, no por poder presentarse, sino porque tienen dificultad, por medio de un sistema de Internet. Excelente, excelente. Y que la entrega de trabajos es hasta el 30 de junio. Y no, para no de trabajo, sino... la entrega, perdón, de propuestas. De propuestas, y el trabajo supuestamente se hará para fines de agosto. Muy bien. Y bueno, entonces está el blog, mostramos el QR, también para acceder directamente con el teléfono al formulario, y si no, directamente ir al blog de Centro de Estudios de Narratología, y ahí van a encontrar un blog fantástico, siempre con novedades, actualizaciones, reseñas, etcétera, y la información específica del simposio. Así que bueno, muchísimas gracias, Daniel Altamiranda. Gracias a vos. Y un saludo para mis arizonenses. Cómo no, muchas gracias. Y entonces, bueno, vamos ya cerrando este programa de hoy. Les adelantamos para la próxima entrega, va a ser en 2 jueves, el 6 de junio, y tenemos arte nuevamente, y va a visitarnos, pero ya para quedarse en todo el programa, Nelson Suárez. Para profundizar, analizar su arte. Hemos tenido comentarios de sumo interés para ver más en detalle. Entonces estará con nosotros nuevamente, pero ya un programa dedicado a él y a su arte. Y entonces, bueno, finalmente, ustedes los que nos están viendo, muchísimas gracias. Es una alegría realmente que nos apoyen en este proyecto de comunicación cultural de tipo internacional, y por eso les pedimos que nos sigan por Instagram, por Facebook y bueno, YouTube, que tenemos ahí nuestro canal con los otros programas y otro material. Muchísimas gracias a FECSAN siempre por este apoyo magnífico que tenemos acá, y hasta la próxima. Gracias. Chau, chau.